Bienvenidos al programa número 30 de Abrazándonos, aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma Ortiz de Saracho desde Madrid. Muy bienvenidos mis queridos oyentes, una semana más. ¿Qué tal os fue con la herida del rechazo, la herida del abandono? ¿Cómo van esas heridas de la infancia? ¿Se os está removiendo un poquito? Bueno, pues permitiros el abrazar esas emociones cuando estéis visualizando y trabajando a vuestra niña interior, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con otro programa y vamos a seguir con esas heridas de la infancia. Y en este programa voy a hablar de la herida de la humillación. Deciros que esta herida se origina en la infancia, generalmente cuando el niño o el niña experimenta situaciones en las que se suele sentir avergonzado, humillado o incluso a veces degradado por sus cuidadores o entorno. Estas experiencias tempranas llevan a la creación de patrones de comportamiento defensivos que influyen muchas veces en la vida adulta. Ahora vamos a hablar de las características de la herida de la humillación, el origen de esta herida. La herida de la humillación suele surgir cuando el niño se siente que sus emociones o sus comportamientos o sus necesidades son descalificadas o ridiculizadas, incluso por sus padres y también por personas externas. Y vais a saber en qué situaciones. Seguro que cuando yo os las nombre vais a decir, ay, pues a mí sí que me lo hacían. Una de ellas es cuando se burlaban de nuestros comportamientos, emociones, cuando nos decían haces demasiado ruido, eres un travieso, ay, pero qué sensiblón eres, pues cuando hacen comentarios degradantes y te los reprochan. Otro de los puntos es cuando hacen una desvalorización personal, se avergüenzan públicamente del hijo que tienen. Y también otra de las cosas es que se les sobreprotege hasta el punto de limitar su libertad, haciéndoles muchas veces sentir incapaz o dependiente. La máscara que hay detrás de esta herida de la humillación es el masoquista. Y esta máscara se va a manifestar de varias formas y os voy a decir cuáles son. La primera es la autodesvalorización. Y aquí la persona se desprecia constantemente, sintiendo que no merece nada de lo bueno que le pasa en la vida. Otro punto es el sacrificio personal, que suele ponerse a sí mismo en segundo plano, buscando satisfacer las necesidades de los demás y también descuidándose de las suyas propias. ¿Cuántas veces no nos priorizamos y siempre estamos satisfaciendo las necesidades de los demás? ¿Os resuena? Esto era uno de los síntomas también de la herida del rechazo. Pues esta también lo tiene la herida de la humillación. Otro punto, el autosabotaje. Inconscientemente crea situaciones en las que experimenta humillación, otras veces desvalorizamiento, como si fuera un patrón repetitivo de comportamiento. Y por último, sería la culpa y la vergüenza. Viven con un sentimiento constante de culpa y tienden a asumir la responsabilidad por los problemas de los demás. Ellos siempre se van a echar la culpa a ellos mismos. Ahora os voy a comentar cuáles son esos síntomas emocionales y conductuales. El primero de todos es la dependencia emocional. Si os fijáis, ¿os acordáis quién lo tenía? La tenía la herida del abandono, la tenía la herida del rechazo y la herida de la humillación también tiene esa dependencia emocional. Y aquí en esta herida de la humillación, ¿por qué está esa dependencia? Pues porque las personas buscan la aprobación de los demás, incluso sacrificándose su propio bienestar. Otro de los síntomas es la vergüenza constante. Se sienten muy avergonzados por quiénes son,
por sus emociones, por sus acciones, por cómo actúan. Otro síntoma, problemas con los límites. Son personas que tienen mucha dificultad en decir que no, porque temen a ser rechazados o criticados. Esto es lo mismo que la herida del rechazo. Otro de los síntomas es el deseo de complacer a los demás. Tienen una tendencia a complacer a los demás incluso a costa de su propio bienestar y felicidad. Y otro síntoma también muy importante, que son personas que ignoran sus propios deseos o necesidades, porque siempre están priorizando la de los demás. ¿Cómo podemos sanar esta herida de la humillación? Para sanar esta herida emocional es un proceso profundo, pero que requiere mucha compasión y paciencia. Aquí os voy a dejar unos pasos para las personas que tengan esta herida de la humillación. Lo primero de todo, como en las demás, es que reconozcáis que tenéis esta herida. Ese es el primer paso. Y que seáis conscientes de cómo las experiencias pasadas que habéis tenido de humillación han influido en tu vida actual y también en tu manera de relacionarte contigo misma y con los demás, porque muchas veces nos influye en cómo nos relacionamos con nosotros y con nuestros amigos, familiares. Pues que seáis conscientes. Y eso es reconociendo tu propia herida, de que realmente esas experiencias que has tenido de humillación, cómo te han ido afectando en tu día a día. La herida de la humillación también daña profundamente la autoestima, entonces hay que trabajarse la autoestima y entonces es esencial reconstruir una imagen positiva de uno mismo. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí os voy a dar unos tips para que tengáis en cuenta y los podáis incluir en esta sanación de la herida de la humillación. Pues con afirmaciones positivas, que practiquéis afirmaciones diariamente, porque eso os va a reafirmar vuestra autoestima, os va a reafirmar vuestro valor, vuestra dignidad. ¿De acuerdo? Otro de los tips que yo os diría para que trabajéis esa herida de la humillación en la autoestima es que aprendáis a aceptar vuestras imperfecciones sin desvalorizarse. De verdad es muy importante que os aceptéis con esas imperfecciones. No os juzguéis ni os desvaloricéis, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, esto que os voy a decir, que nunca lo hacemos. Y si lo hacemos es en muy pocas ocasiones. Y es que reconozcáis vuestros logros. Siempre estamos pensando en lo que nos falta. Y ya es hora de que reconozcamos nuestros logros. Hacer de verdad una lista, que seguro que la lista es interminable, una lista de tus logros, de tus cualidades positivas, para así recordarte que eres digno de respeto y de aprecio. Así que ya os veo cogiendo un papel y un boli y empezar ahí a escribir qué cualidades, qué logros habéis conseguido en toda vuestra vida. Otro de los puntos para sanar esta herida es que aprendáis a poner límites saludables. ¿Y esto qué implica? Pues decir que no, cuando es que no, y cuando es que sí, pues adelante. Entonces, decir no cuando sea de verdad necesario, porque así vas a cuidar tus propias necesidades y te vas a priorizar ante los demás. Aprender a decir no muchas veces es la clave para romper ese ciclo de autodesvalorización, porque a veces decimos no y no aprendemos, nos sacrificamos en exceso y ya es hora de que rompamos con ese ciclo. Otro punto para sanar la humillación es que te liberes de la culpa y la vergüenza. Si te liberas de la culpa y de la vergüenza, esto te va a llevar a un proceso de sanación porque te vas a trabajar esta culpa y esta vergüenza
que te ha quedado muchas veces almacenada en años atrás en tu vida. Entonces es importante que recuerdes que la humillación que viviste no te define quién eres. De verdad, recuerda esto. La humillación que viviste no te define quién eres. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo me puedo liberar de la culpa y la vergüenza? Pues una de las cosas, como os he comentado en las demás heridas, podéis trabajar con un terapeuta, por ejemplo como yo o con otra persona, para que podáis trabajar y explorar y liberar esas emociones que tenéis reprimidas. Y otra también que os puede ayudar es la escritura terapéutica. Es que escribáis sobre las experiencias que habéis tenido en un pasado y que te hicieron sentirte avergonzado, y luego para que escribas realmente una respuesta compasiva desde tu yo adulto. Así que yo os animo a que cojáis un papel, que escribáis esas experiencias en el que os habéis sentido culpables, avergonzados, y que luego os digáis alguna respuesta, pero recordar que sea compasiva y siempre desde tu yo adulto. Otro punto para sanar es practicar la autocompasión. En lugar de criticarte por tus fallos, por tus errores, por tus debilidades, practica la autocompasión. Trátate con amabilidad, con amor, como lo harías con cualquier amigo cercano. Otro punto es que aceptes tu vulnerabilidad, el aceptar que todos realmente en algún momento nos hemos sentido vulnerables o con vergüenza, y que eso es parte de la experiencia humana. No es necesario de verdad el que seamos perfectos, bajar esa perfección, esa autoexigencia, para ser dignos de amor y de respeto. Así que, de verdad, si en algún momento nos sentimos vulnerables, abrazar esa vulnerabilidad. Y por último, yo os diría que exploréis la libertad personal. Y diréis, ¿qué quiere decir eso? Pues a menudo las personas con esta herida se sienten limitadas o dependientes de la aprobación externa. Como os he dicho al principio, tienen una dependencia también emocional. Entonces es crucial que exploréis tu propia libertad y deseos. ¿Qué es lo que deseas tú en esta vida? Y que te permitas vivir sin miedo a ser criticado y desvalorizado. Vete a por tus sueños, explora tu propia libertad. Y ahora para finalizar, os voy a dejar un ejercicio. El ejercicio es para liberarte esa vergüenza frente al espejo. El espejo es muy poderoso, ya os dije, cuando estuvimos hablando en uno de los programas de los pilares de la autoestima, os lo recuerdo a los oyentes, os decía que uno de los ejercicios muy buenos es que os habléis ante el espejo en frases afirmativas, en soy valiosa, me quiero mucho, hoy va a ser un gran día, yo me acepto tal y como soy. Bueno, pues aquí, ahora en este ejercicio, con respecto a la herida de la humillación, vamos a liberar esa vergüenza. Entonces, os voy a dar una serie de puntos para hacer este ejercicio. Lo primero de todo que vais a hacer es que vais a buscar un lugar tranquilo, que no os moleste nadie, en el que podáis estar enfrente a un espejo. Que solo estéis el espejo y tú, ¿de acuerdo? Y vais a tener esa conexión emocional. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues quiero que te mires en el espejo directamente a los ojos. Tómate unos minutos para conectarte con esas emociones que surgen cuando te estás mirando al espejo. ¿Qué sientes? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes incomodidad? Permítetelo, es normal. Seguro que al principio sientes esa incomodidad, esa vergüenza, no te quieres mirar,
permítetelo, ¿vale? Y luego vais a hacer una declaración de valor. Quiero que te digas a ti mismo en voz alta y mirándote en el espejo: me merezco ser amado y amada, y respetado y respetada, tal y como soy. No tengo que cargar con la vergüenza de otros ni seguir sacrificándome para ser aceptado y aceptada. ¿De acuerdo? Y podéis decir muchas más cosas. Aparte del el merezco ser amada o respetada, o merezco ser querida, el decir yo puedo conseguir todo lo que me proponga. Yo puedo hablar en público. ¿De acuerdo? Todo lo que os venga y todo lo que vayáis sintiendo. Y luego, cuando os estéis diciendo todo esto, os vais a permitir sentir cualquier emoción que surja. Vais a tener esa liberación emocional. Entonces, dejar que surja la tristeza, la rabia, la vergüenza, incluso el miedo. Y si es necesario y os apetece llorar, pues permitiros el llorar. Abrazar siempre, como os he dicho antes, esa emoción. Y también, incluso si queréis, lo podéis escribir después de este ejercicio lo que habéis sentido, porque el objetivo es liberar esas emociones atrapadas. Y ahora vas a acabar el ejercicio con una reafirmación y te vas a decir: soy libre de ser quien soy, acepto mi valor y me libero de la herida de la humillación. Bueno, espero que con este ejercicio podáis liberar la vergüenza enfrente de ese espejo. El espejo es muy poderoso, ¿eh? Tiene muchas funciones. Así que aparte de verte, de ver cómo estás, cuando te lavas los dientes, te lavas la cara, pues tiene muchas funciones, si os habéis fijado. Así que, de verdad, hacer el ejercicio, porque os va a ayudar mucho y vais a descubriros muchísimas cosas de vosotros. Aquí llegamos al final del programa. Espero que hayáis podido identificar si tenéis esta herida de la humillación, y si la tenéis, ya tenéis las claves de cómo sanarla. Y de verdad, hacer el ejercicio que os he comentado de liberar la vergüenza frente al espejo os va a ayudar mucho. Bueno, nos vemos próximamente para seguir con esas heridas de la infancia. Y quiero desde aquí desearos una feliz semana en este gran programa de Abrazándonos. Aprende a valorarte, a quererte. Me despido con un gran abrazo desde aquí, Inma Ortiz de Saracho.